Arcos y Rodados. Nuestra calidad, nuestro orgullo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo, 21 y 4 minutos y 3 minutos, dice, en la pantalla de Unicanal. 30 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. El primer tema que vamos a desarrollar están dos abogados. El caso sonado, entre paréntesis, la semana pasada, lo que sucedió en San Bernardino con una propiedad de 17 hectáreas. El reclamo que hace el propietario de ese inmueble, que está en pleno litigio. Vamos a entender detalles de esto, el abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano, y también está con nosotros el abogado Arístides Duré, abogado de Guillermo Páez. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Estamos hablando de un caso de invasión, estamos hablando de un caso de despojo. En realidad, por todo lo que hemos leído, y hago esa salvedad, porque nosotros acá en este espacio solemos asumir posiciones a partir de los elementos que tenemos a disposición y solemos hacer juicio de valor. En este caso vamos a escuchar las dos partes para entender qué es lo que realmente sucedió en este caso, porque la opinión pública está dividida. Por un lado se valora el respeto a la propiedad privada, pero por otro lado también hay otro sector que cuestiona el actuar de la justicia, si es que efectivamente no se hizo justicia con estas personas condenadas. Pero vamos a arrimar los elementos acá, los abogados, uno de ellos el propietario de ese inmueble, a ver qué es lo que nos muestra esta noche para entender qué fue lo que sucedió ahí, y lo otro para que nos deje un precedente en relación a que no se respete esto que es una garantía constitucional que tiene que ver con el derecho a la propiedad privada. El segundo tema, a mí me llamó la atención este caso, por eso decidimos enfocar acá en la Caja Negra. Hay una modificación en un proyecto para la ampliación de las rutas 2 y 7, específicamente la ruta 7, ya en la zona, la ciudad de Caaguazú, porque la mitad de la población allí, de los ciudadanos de Caaguazú, dicen que están de acuerdo con la construcción de unos viaductos. La otra mitad quiere que se hagan lo que estaba ya anteriormente, que son estas rotondas. Pero tanto ha llegado el enfrentamiento entre estos dos grupos que incluso ya hay denuncias de por medio. Hablan de que en el MOPC se ha modificado el proyecto original, si bien se hizo una audiencia pública, pero esa audiencia pública se hizo en los últimos días del mes de marzo, cuando estábamos todos encerrados en un sótano con el tema de la pandemia, y participaron de esta audiencia pública 20 personas, a lo sumo. Se llegó a debatir esto y por qué este problema está enfrentando a esta comunidad allí en Caaguazú. Vamos a hablar con los dos grupos que están hoy enfrentados. Es increíble, ¿no? Cómo que ellos han planteado desde un principio que se ensanche, que se amplíe. Este es un proyecto enorme, por cierto, y todo lo que va a significar la ampliación de la ruta 2 y 7, pero allí en Caaguazú se tiene este problema. Reitero, un grupo que quiere viaducto y otro grupo que insiste con la rotonda. ¿Quiénes están a favor de la rotonda? Los comerciantes, porque dicen, si se hace un viaducto, una cantidad importante de comercios se van a ver obligados a cerrar. Pero hay otro grupo que quiere el viaducto. Por eso vamos a hablar en el segundo tema. Me avisas, Cintia, cuando tenemos el informe. Si no lo tenemos todavía, le presento a los invitados. Doctor Roberto Ruiz Díaz Labrano, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, un placer, un gusto de estar aquí. A pesar de que el tema es mío y entonces es complejo para mí, pero es un placer estar aquí. ¿Qué tal, doctor Arístides Duré? También está con nosotros, abogado de Guillermo Páez. ¿Cómo te va, doctor? Excelente, Jorge. Muy buenas noches para ti, para el equipo, la producción y para la teleaudiencia
Muy buenas noches. Yo quiero entender este caso, doctor, y de paso compartimos también con la opinión pública, con la audiencia, a ver qué fue lo que realmente sucedió. Nosotros preparamos un informe en base a lo que ya salió, lo que se publicó, que enseguida vamos a compartir. Pero ¿dónde arranca esta historia, doctor? Esta historia arranca, a ver, en primer lugar, una aclaración. Aquí tengo los títulos, son títulos privados. Aquí inicialmente este grupo de personas, no es Guillermo Páez es uno. Son 4 personas las que están involucradas en esto y otras personas también que están detrás del telón, ¿verdad? Yo tengo los títulos adquiridos en el 91. Aquí tengo los antecedentes de la persona que me vendió a mí, que también es de origen privado. O sea, esta propiedad, comencemos a aclarar, es del dominio privado. Es una propiedad privada y son 2 inmuebles, uno de 5 hectáreas y uno de 11 hectáreas. En total 17. Total 17. Tenemos sí. ahora el informe para poner en contexto y a la vuelta seguimos Sí, con cómo no, claro. tu relato, después habla el doctor Duré. A ver. Disputa de tierras en San Bernardino. ¿Invasión o despojo? Un conflicto de tierras en San Bernardino saltó a la luz pública cuando un tribunal de sentencia condenó por invasión de inmueble a Guillermo Páez, de 68 años, a su hijo Antonio Páez, ambos en calidad de autores, y a sus vecinos Castorino Martínez y Luis Ojeda, en calidad de coautores, a 4 años de cárcel. El hecho dividió a la opinión pública, que en algunos casos felicitó que se castiga a los que no respetan la propiedad privada y otros que cuestionan el accionar de la justicia. Todo comenzó cuando el querellante, el abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano, denunció que su propiedad fue invadida por estas personas. Sin embargo, los hoy condenados alegan que el sitio es un terreno fiscal y que lo ocupan desde hace 6 décadas. Al dueño. ¿Y quién es el dueño? Acá hay muchísima gente acá. Muchísima gente allá. No hay ninguna. Los de identificar ninguno. Hay ninguno en mi momento no se identifica. Ustedes ya le conocen al ocupante, Guillermo Páez. Suficiente ese, su ocupante acá. Quería crear problemas, será. Claro, amenaza, usted le deja. Ahorita areco abogado, y en tu anda que ya en tu. El inmueble en cuestión consta de 17 hectáreas y está ubicado en el cerro Bopicuá, en la localidad de Pirayuí, en la ciudad de San Bernardino, y según Ruiz Díaz Labrano, esas tierras las adquirió en 1991. Los documentos de escribanía que presentó el abogado señala que las tierras eran de Horacio Chiriani y que Selmira, viuda de Riquelme, las recibió en carácter de herencia y posteriormente se las vendió a Reinaldo Domínguez, quien a su vez en 1991, bajo escritura pública, transfirió 2 inmuebles, uno de 5 hectáreas y otro de 11 hectáreas, a nombre del abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano. El nuevo propietario no ocupó las tierras, pero en el 2002 presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente a cargo de Isacio Cuevas, donde relataba que un grupo de personas entró a su propiedad a extraer piedras sin autorización. El fiscal se constituyó en el sitio y efectivamente encontró a un grupo de personas haciendo la extracción ilegal. Se les abrió un proceso y se comprometieron a no volver a realizar y a entrar a sacar las piedras. Ese año se realizó un trabajo de ubicación exacta del inmueble y las condiciones en que se encontraba, y se informó que el sitio no estaba ocupado por ninguna persona, prueba que luego fue presentada en el juicio oral. Sin embargo, la extracción de piedras se volvió a repetir en el 2006 y 2007. Se hizo la misma denuncia ante el fiscal Ricardo Merlo y en esta ocasión fue la SEAM la que intervino. En abril de 2019, el dueño de las tierras fue informado que un grupo de personas ya se estaban instalando en su propiedad y que ya habían comenzado los trabajos para la edificación de casas. Fue cuando el abogado Ruiz Díaz Labrano presentó una denuncia penal y una querella adhesiva contra la familia Páez, que a su vez reclamaron las tierras por supuestamente ser fiscales. Guillermo Páez asegura que hace 68 años vive en esas tierras, que sus padres ya habitaban el inmueble y que él nació en el lugar. Sostiene que ahora apareció el abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano a pretender despojarlo de sus tierras. La batalla judicial se inició el año pasado, en abril, y durante eso Guillermo Páez planteó una acción de usucapión de
de las tierras por haber habitado las mismas por más de 20 años y haciendo mejoras. Sin embargo, el recurso no prosperó y fue rechazado cuando Roberto Ruiz Díaz Labrano presentó los títulos de propiedad y el pago anual de los impuestos que no fueron objetados en juicio. La defensa de los PAES anuncia la apelación de la sentencia y también alega que todo el proceso se debe anular porque, según ellos, hubo un atropello a los derechos de sus defendidos. El jueves se ordenó que los 4 condenados guarden arresto domiciliario mientras la sentencia no esté firme. Pero lejos de darle un corte final a este proceso, el caso recién comienza. Los PAES, pese a perder en primera instancia, siguen alegando ser los propietarios de las tierras por haberlas ocupado desde hace 6 décadas. Pero en contrapartida, aparece el propietario con un título de propiedad en mano y una sentencia judicial que avala sus dichos. A ver, doctor, ¿cómo es que estos títulos que usted presenta, que expone, hoy se ponen en tela de juicio? Se pone en tela de juicio, no sé por qué, porque si en el 2002 yo ya denuncié que entraron, se puede ver en esa vista aérea la depredación que se hizo, la extracción de piedras de una manera totalmente irresponsable, ingresando en la propiedad clandestinamente a extraer piedras. Yo hice la denuncia, el fiscal de Medio Ambiente, en aquel momento Isacio Cuevas, concurrió al lugar y encontró en plena actividad a un grupo de personas, entre ellos el yerno de Guillermo Páez. Fueron procesados y bueno, se comprometieron a no ingresar más a la propiedad y en no extraer más piedra. Eso duró hasta el 2006. En el 2006 se volvió a repetir la historia y yo volví a denunciar y volvió a repetirse la misma historia. O sea, se comprometieron a respetar la propiedad privada, el título y que se les había exhibido. O sea que los ahora procesados y condenados sabían perfectamente que se trataba de una propiedad privada y cuáles eran estas propiedades privadas. En el 2016 hubo otro procedimiento ya en sede penal porque se volvió a entrar. Resulta que estas piedras sirven para construcción y también para vista. La parte de piedras para vista prácticamente depredaron. Si uno mira ese cerro, realmente es una especie de cráter de la luna ya en este momento. Lo que se preserva de alguna manera es porque yo tomé las medidas como propietario, accionando y recurriendo a mi calidad de propietario. Aquí se ha dicho que yo aparecí recién el año pasado, y bueno, con todos estos antecedentes más los que fueron presentados, es imposible sostener tal cosa. Hay fotos mías en el 2004, en el 2006, hay presencia mía en el 2018, en el 2019 estuve presente, hasta que un día me avisan vecinos, de que había depositado ladrillos en la parte más alta de la propiedad. Entonces yo pido acompañamiento policial, nos vamos y encontramos cerrado el acceso. Como es un cerro, ¿verdad? Esto tiene límites naturales, no es que, como diríamos, no es un terreno que tenga muchos accesos. El acceso estaba cerrado, el acceso que toda la vida usé, estaba clausurado por una empalizada rudimentaria. Entramos, recorrimos el inmueble y encontramos 500 ladrillos depositados en el inmueble. Esos 500 ladrillos, se tomó nota, apareció Luis Gilberto Ojeda, pero presentándose con otro nombre. Dijo ser Cristian Otto Matesi ante las autoridades. Cuando le pidieron su identidad, él mintió su identidad. Y después dijo que esta propiedad era fiscal, dijo que era que eran ellos los propietarios, ¿verdad? Y eso quedó todo documentado. Todo esto está en el expediente absolutamente. Un poco, inmediatamente yo planteé un interdicto de retener y de obra nueva, porque es lo que se debe plantear en materia civil. Yo pensé que allí terminaría la cosa, ¿verdad? Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando se les notificó a ellos la prohibición de innovar y de construir y de ingresar al inmueble, nos encontramos en un procedimiento del 3 de mayo de que no solo esos ladrillos habían sido trasladados en la punta más alta del cerro, sino que ya se estaban construyendo cimientos, se llevaron piedras y todo materiales de construcción. Ante eso vino la denuncia ya, de hecho, este es un delito de acción penal pública.
La gente tiene que entender de que no es que yo propicié el proceso penal que terminó en una condena. Esto se asumió como un delito de acción penal pública y fue impulsado por la Fiscalía. Naturalmente yo asumí el rol de querellante y bueno, el resultado de este largo proceso, donde se ofrecieron muchísimas pruebas. Estamos hablando de una sentencia de aproximadamente 100 páginas, ¿verdad? 100 páginas de elementos probatorios, de apreciaciones de estos magistrados que fueron perturbados todo el momento durante el proceso. Durante el proceso, cuando nosotros salíamos, nos tiraban cosas, nos insultaban, se coaccionaba a los testigos, a tal punto que estas cuestiones están todas filmadas, ¿verdad? O sea que en realidad el que fue objeto, siendo víctima de una invasión de inmuebles, realmente fue objeto de un maltrato permanente de una organización. Yo estoy convencido, y los miembros del Tribunal de Sentencia también están convencidos de que es así. Y basta ver la forma en que se mueven y la forma en que actúan. Estas mismas personas entraron en otro inmueble. Lo mío fue el 14, yo me enteré el 12 y el 14 me fui a ver. El 18 de abril del 2019, estas mismas personas ingresaron en otro inmueble del doctor Eduardo Pereira, también con el mismo procedimiento. Y están todas las filmaciones. Los mismos protagonistas. Los mismos protagonistas, las mismas personas. Que nos enteramos, entre paréntesis, por casualidad. Nos encontramos con el doctor Eduardo Pereira y me dice, estoy pasando por un problema. ¿Y qué problema? Y tengo un problema de invasión, qué casual, yo también, y qué sé yo. ¿Y dónde tenés tu propiedad? En Altos. Resultó ser cerca del lugar donde nosotros estamos. Cuando me muestra la foto, primero me dice, uno de ellos, ¿cómo se llaman? Le dije, uno de ellos se llaman Bopí. Bopí es uno de los procesados, o sea, el apodo que tiene, ¿verdad? Y miramos la foto y encontramos que eran los mismos personajes en la misma época ingresando en otro inmueble. Se quiere presentar esta cuestión como que solo con el rostro de Guillermo Páez. Pero Guillermo Páez es una persona que sabía perfectamente de mis títulos, sabía perfectamente que no podía ingresar en ese inmueble, sabía perfectamente, y el lugar donde finalmente encontramos no quiero ser ofensivo, ¿verdad? Pero era una casita de tablas, ¿verdad? Donde nadie podría vivir, como dicen sus abogados. Todo lo que han dicho sus abogados no está en el expediente. Jorge, vamos a subir todo el tiempo. Sí, tenemos tiempo. Sí. Tenemos tiempo. Eso no está en el expediente. ¿Qué está en el expediente? En el expediente están todas las pruebas que nosotros hemos arrimado y también la inspección judicial que resolvió hacer el tribunal. Esto es muy interesante. La defensa nunca ofreció ir a inspeccionar el lugar, ¿verdad? Para nosotros ya habíamos agregado las suficientes pruebas para evidenciar la invasión del inmueble. A ver, vamos a escuchar ahora, vamos a para que sea un diálogo. Me encanta. A ver, doctor Aristides Duré. Además, él tiene derecho a... Sí, abogado de Guillermo Páez. ¿Qué decía esto que está señalando el doctor Díaz Labrano? Bueno, con respecto a lo que manifiesta acá el colega Roberto Ruiz Díaz al comenzar su perorata, se refiere a que los títulos justificativos, que es su propiedad, puede que sea cierto, pero esta no es la instancia donde se tiene que discutir la validez o no de una escritura pública. Lógicamente que eso tiene su ámbito natural, que es la jurisdicción civil. Llamativamente el doctor Ruiz Díaz Labrano habla de que compró en el año 1991. Tal vez compró en esa época, ¿verdad? Pero de esa fecha, desde esa fecha hasta el año pasado, nunca poseyó la propiedad, nunca hizo acto de posesión. Y se supone que el titular de un inmueble con la escritura pública en la mano, lo primero que va a hacer es ir a ver su propiedad. Acaba de decir el doctor Ruiz Díaz de que la entrada estaba cerrada, dice. Y lo que se cerró es una propiedad privada que vino y cerró esa parte. En
en ocasión de la constitución del Tribunal de Sentencia, tranquilamente abrieron la cimbra. Cimbra se llama en la jerga de la campaña, verá, cuando un portón tiene la característica de un portón, pero con la cerradura de un alambre, entonces se llama cimbra eso. Por ahí entraron tranquilamente. El doctor Ruiz Díaz se perdió cuando le llevó a la comitiva policial porque encontró cerrada esa, pero esa era una propiedad privada adyacente a la propiedad de don Guillermo. Decía que el ámbito natural de la discusión, y tiene que instalarse la discusión dentro del ámbito civil, la validez o no de una escritura pública. ¿Ustedes en ese sentido, esa escritura? En ese sentido nosotros estamos analizando la validez de esa escritura pública. ¿Por qué le digo eso? Porque el padre de don Guillermo Páez fue un excombatiente de la Guerra del Chaco. Y en aquella época, Jorge y audiencia, cuando terminó la guerra, el señor era un mutilado de la Guerra del Chaco. Y como todos aquellos excombatientes, recibieron por parte del Estado paraguayo una porción de tierra. Esa porción de tierra, nosotros tenemos informaciones de que el señor y el padre de don Guillermo Páez, Anastasio Páez, recibió en aquella época. Entonces, eso va a ser motivo de una exhaustiva investigación dentro de la justicia, pero en el ámbito jurisdiccional, que es lo civil. Acá nosotros estamos instalados dentro del ámbito penal, donde el señor Ruiz Díaz, paralelamente, él habló de un interdicto, correcto, planteó un interdicto de retener la posesión de obra nueva, por la desesperación que tenía este señor. Discúlpeme, doctor, le respeto mucho como profesional, pero como persona flaqueó. No hizo acto de posesión de su inmueble, nunca lo hizo. Acto de posesión del inmueble significa, Jorge y audiencia, significa tener un encargado, hacer el alambrado perimetral, introducir mejoras dentro del inmueble. Nunca construyó una piecita el doctor Ruiz Díaz. Me va a disculpar, pero es así. Y el señor Guillermo Páez, desde que nació, estuvo en esa pequeña choza, como está diciendo. Es una casita realmente, pero las características propias del campesinado paraguayo es así. Es así, tiene una chocita, una casita, siempre estuvo ahí, con su familia, sus hermanas. Un poquito más hacia el este está la familia de Lucía Páez, que es la hermana del señor Guillermo Páez. Hace más de 68 años, sus padres nacieron ahí. Entonces, ¿de qué despojo vamos a hablar? ¿De qué invasión? Y el artículo 142, Jorge, y amable audiencia, habla de que, del Código Penal, habla de que para que se materialice un hecho punible de invasión, se necesitan tres elementos. La propiedad privada, perfecto, puede ser. Acá. Segundo, la violencia y la clandestinidad de los presuntos intrusos dentro del inmueble. Y como tercer punto, instalarse dentro de la propiedad, ¿verdad? Ninguno reúne esos requisitos. El segundo punto habla de violencia. ¿Pero qué violencia? ¿Cómo don Guillermo va a invadir su propio inmueble, su propia vivienda? Inadmisible. Eso no podemos aceptar eso. Perdón. Resulta que déjeme, yo le dejé hablar, doctor. Sí, yo le dejé. Pero no se puede mentir tanto. No. Usted es lo que mintió. Vamos a hacer la posición. Entonces, Jorge, resulta que la violencia no se da acá. Y, Jorge, me va a disculpar, el video que acaban de pasar, le ha dado un pequeño tirón de oreja a la producción. Ese video no se ajusta a la realidad. ¿Por qué? Porque se hizo una edición donde uno de los condenados, Luis Ojeda, pide 500 millones de guaraníes. Resulta que está dando una opinión ahí dentro de ese video. Y los demás que en su momento se estuvo filmando, nada.
Entonces tenemos que ser ecuánime y tenemos que ser también justos. Entonces, en ese mismo video, ustedes podrán ver, Jorge, podés repetir incluso, de que no hay ningún tipo de construcción precaria para que aquellos presuntos intrusos entren dentro de la propiedad a poner su casita, como normalmente ocurre en los hechos punibles de invasión. Está vacío, en el video se ve que está vacío. Y tampoco, lógicamente, se cuidaron muy bien en no sacar la casa de don Guillermo, porque no le convenía. ¿Por qué? Porque hay un interdicto de retener y de obra nueva. Y resulta que el fiscal, lógicamente, movido seguramente de la naturaleza que fuere, ¿verdad? Cuidado, crematística por sobre todas las cosas. Entonces, no insinúe hecho punible, porque yo lo voy a querellar a usted. Haga lo que quiera, pero no venga acá a interrumpir. Yo no le he interrumpido, doctor. Sí, pero no me puede está interrumpiendo. No, eso no se hace. Vamos a respetar a la audiencia y al conductor. A la opinión pública. Pero cállese, pues, gracias. Déjeme desarrollar. Yo le dejé, doctor. Sí, pero no se miente. Perfecto. No se miente. Entonces, Jorge, resulta que esos tres elementos no se dan, no existe ninguna violencia, no existe la clandestinidad, porque la clandestinidad se basa principalmente en que eso se hace a la noche, a la madrugada, clandestinamente se entra en la propiedad, irrumpiendo, cortando alambrada. ¿Qué alambrada va a cortar don Guillermo si está adentro? Y Luis Gilberto Ojeda, Ramón Castorino Martínez, son vecinos que ante la alarma de que el señor Guillermo Páez va a ser un despojo inminente de su propiedad, entonces vinieron para ayudarlo, para eso vinieron. Y resulta que el fiscal, decía eso, ¿verdad?, construye su acta de imputación. Imagínense, construye su acta de imputación para dar impulso a la causa penal sobre unos cuantos ladrillos que don Guillermo preparó para la piecita de su hijo Antonio dentro del inmueble. Es verdad, así mismo. También dice que se hizo cimiento, en realidad se cavó el cimiento, pero nunca se hizo. ¿Por qué? Porque irrumpió el doctor hoy día con una parafernalia del orden público, la fiscalía ahí, tratando de amedrentar a los que estaban adentro, incluso maltratando al señor Guillermo Páez. Querían sacarlo a toda costa del inmueble. Por eso vinieron los vecinos. Y ustedes se van a dar cuenta en el video y también en el cúmulo de pruebas también que nosotros hemos arrimado en el expediente, de que las veces que irrumpían los policías y la fiscalía, no le encontraron a nadie, a excepción del señor Guillermo Páez ahí, pobrecito, en la esquina de Oína. Está en su casita. A ver, doctor. Sí. ¿Qué? Primero, sí. Este señor lamentablemente es mi colega, pero es un gran mentiroso. Porque gracias a Dios, todo está filmado. Y hay suficiente filmación para demostrar la primera vez que nos fuimos nosotros y encontramos los ladrillos, el trato que la policía le dio a estas personas a pesar de la violencia. Y cuando yo estoy hablando de violencia, no solo estoy hablando de la violencia para instalarse en el inmueble. Estoy hablando de la violencia de que han intentado, por ejemplo, obstruyendo la salida de los vehículos, entre ellos el de mi hijo, que descendieran por una pendiente peligrosa de un camino destruido y tuvieron que bajar por ese camino por la actitud violenta de estas personas. Aquí se lo quiere presentar al señor Guillermo Páez como, bueno, no sé qué actos hizo en 17 hectáreas. En primer lugar, la usucapión que ellos plantearon es solo por una de las propiedades de 5 hectáreas y lo hicieron como consecuencia de que querían plantear una chicana procesal ya conocida. Quisieron plantear como que había prejudicialidad. Eso significa que había antes una cuestión previa que analizar y esto no fue así. Ellos lo presentaron y en ese procedimiento de usucapión se quedaron sin pruebas, no presentaron pruebas. O sea que yo me remito a la sentencia, que es bastante ilustrativa. ¿Y por qué es ilustrativa? Porque todas estas historias de la familia que siempre vivió así, allí, la calidad es combatiente, que yo no niego, capaz que es,
mi padre también fue excombatiente, así que estamos iguales. El señor Páez tiene la edad que yo tengo, me dijeron por ahí que tiene presión alta, yo tengo presión alta también, o sea, pero eso no le da derecho a introducirse en un inmueble donde ya tenían prohibición de ingresar, introducirse en el mismo, construir en el mismo, llevar ladrillos para construir en la parte más alta de una propiedad. ¿A usted le parece que es lógico que, como dice aquí el doctor Duré, que yo abandonaría, dejaría por nada 17 hectáreas que compré con sacrificio? Están mis títulos, están los antecedentes, están los pagos de impuestos al día. ¿Por qué el doctor dice que esto se tiene que dirimir en la instancia civil? ¿Por dónde se...? No, un momentito. Son dos cosas. En primer lugar, estos títulos nunca fueron redarguidos de falso ni nada por el estilo. A punto tal, no fueron redarguidos de falso que plantean una usucapión. Si fuese falso el título, no lo harían. O sea que yo creo que falla un poco, no sé qué falla la antena jurídica de mi querido colega, que expuso a estas personas. A ver doctor, sí. Para entender nomás, ¿por qué no plantearon en todo caso la nulidad de un título que puede tener un origen dudoso, digamos? ¿Y por qué la usucapión? Para ese efecto hay que munirse de los elementos probatorios, y en eso estamos. Nosotros estamos reuniendo datos concretos para ver la validez de ese título de propiedad. O sea, ahora pero mientras nosotros habíamos planteado el juicio de usucapión, que es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque hay que hacer mientras para mantenerlo a Páez dentro de la propiedad. Lógico. Y aparte del interdicto que decía yo que por un acto de desesperación seguramente del colega, ¿verdad? ¿Pero por qué desesperación? Para demostrar una posesión que nunca la tuvo. Entonces tuvo que venir a hacer un interdicto y a la velocidad del rayo le proveen y sacan los oficios. Y porque así debe ser. Sí, ese es el procedimiento. No vamos a estar esperando no vamos a entrar a discutir procedimiento. Claro que vamos a discutir. Ya discutimos. Y el resultado de esa discusión... Ese interdicto, doctor, era para que vos demuestre y tu usucapión para que su posesión que nunca la tuvo. ¿Y cuál es decime, ¿cuál es tu acto de posesión? Contestame, ¿cuál es tu acto de posesión dentro del inmueble? Del 91 hasta hoy. Y si te callaste, voy a decir. No tenés ninguna. El primer acto de posesión concreto. No tenés. No, está en el expediente. El primer acto de posesión es haber defendido la propiedad de la depredación que se ha hecho. Han destrozado un cerro. Tenés que estar dentro. Eso que estás diciendo. También el fiscal incurrió en un error garrafal que le puede costar el cargo. ¿Sabe por qué, doctor? Por favor, ese tipo de amenazas es lo que hace que el Poder Judicial estoy diciendo la verdad. Está en el expediente que él habla de una cantera. La cantera está al otro lado de la propiedad. Es defenderle a tus clientes la cantera está al otro y le estamos defendiendo. No lo defendiste, le enterraste a tu cliente. No, señor. Las pruebas, el cúmulo de pruebas está en el expediente. Pero el cúmulo de pruebas. Y resulta que el tribunal se va, Jorge. El tribunal fundamenta su resolución. Dice que en ocasión de la constitución del inmueble no encontraron tela araña en el techo. El señor Páez limpia también su inmueble. No encontraron excremento de gallina, no existe animales ahí. No hay vaca, no hay bosta de vaca. No se encontró ningún cepillo de diente de don Guillermo y una crema dental que demuestre que hace tiempo él está habitando. ¿Dónde dice eso? Es en la sentencia está, mi querido amigo, y ustedes van a ver en la sentencia. Eso habla muy bien del tribunal, porque el tribunal fue meticuloso. Pero qué meticuloso. Habla del estaqueo. Usted conoce, vos, Jorge, conoce lo que es el estaqueo. El señor Guillermo Páez tiene su inmueble de estaqueo de hace 68, 70 con tablas años. Nuevas y con alambres nuevos. Dice que tabla nueva, sí. tabla verde. Sí. Y imagínense, o sea, lo que el doctor en su desesperación trató de demostrar es que todo esto fue un montaje. Y es un montaje, un montaje, mi querido amigo, un montaje, en absoluto, en absoluto, como lo fue 68 años estuvo este señor ahí, su familia, nació, vivió, creció y murió ahí su papá. Pero por favor, señor Páez no es de Pirayuí, es de Tucanguá.
y la familia Páez es de Tucanguá. No, Y señor. lo único que hicieron No, en todo señor. este tiempo es depredar. La propiedad Vayan a está mirar dentro el de cerro. Pirayuí y Y él reclamo, siempre y estuvo reclamo, ahí. reclamo. Dentro de Un momentito. Pirayuí, siempre, no Momentito. señor, dentro Bueno, de Pirayuí siempre estuvo él y agarra y le quiere confundir al tribunal y No, al no, fiscal no. de que esa es la compañía de Tucangá Cordillera. Mira, yo te voy a Pero decir no, algo. señor, Yo- divide, no, porque pero- ¿Y no hay qué te- hacemos con las sentencias porque- anteriores? Pero no hay, divide. no hay testigos acá, no hay testigos que... vayamos que- a los testigos. hay testigos Hemos que- ofrecido 5 testigos de 78 años para arriba. A To- todos todos- aquellos todos testigos, entraron en por favor, contradicción. déjeme hablar, Pero doctor. sos mentiroso. Los, pues. los 5 testigos mentiroso. coincidieron, Jorge, de que ese señor estuvo ahí, que ¿En de dónde? chiquitito. ¿En dónde? Dentro de Tucanguá. Pirayuí, En dentro de Tucanguá. Pirayuí, En Tucanguá. San A ver, Bernardino. No, lo- señor. los 5 No, testigos, señor. ¿qué pasó con los No, testigos? yo explico. Presentaron 5 testigos. Es la única prueba que presentaron. Yo presenté No, toda la señor, documentación no es más los cierto. testigos. ¿Y qué otra No, prueba? no es ¿Y qué cierto. otra prueba presentaron? Decime otra prueba. Y aquellos ¿Qué testigos. no, pregunto. ¿Qué otra prueba presentaron? Muchas pruebas, nos No, remitimos no, al ¿cuáles? expediente. ¿Cuáles? Mencioná. ¿Qué Muchas otra prueba? Muchas pruebas. Presentaste 4 testigos, 5 No, no, testigos. Los 5 testigos entraron en contradicción. Uno decía, Los certificados de vida y residencia que Pero los demuestra certificados de instrumento vida y público, residencia se va a una instrumento persona a la público que policía. demuestra que esas 4, los 4 Una cosita acusados- cortita, sí. tengo que ir a la pausa. En Sí. estos 68 años que Sí. usted dice que su cliente vivió en esa propiedad, Sí. nunca tuvo un pedazo de papel que avale que él era dueño, que esa propiedad le pertenecía, nunca se tuvo en 68 años. Eso. Él siempre, Jorge, él siempre estuvo dentro de la propiedad haciendo su cultivo, café, con su familia ahí dentro, y lógicamente que tiene algunos recortes, algunas documentaciones que demuestran que verdaderamente él estuvo desde un principio, desde que nació ahí. Pero eso está en el ¿dónde expediente. está la prueba? Eso está. Está todo. Está todo. Sí. Es fácil decir Sí. está todo, no está. Lo que yo sé que está, la declaración de los testigos que ofreciste. Y te voy a decir que uno dice que vivía en Tucanguá. Otro dice que la pieza donde vivía era de 2 piezas. No es Uno cierto. decía que tenía luz, No el es otro decía que cierto. no tenía luz. No es cierto, O sea, tenemos que los remitirnos al 5 se expediente nomás y contradijeron. ya está. Sí, los 5 No, se no es cierto. contradijeron. Tengo que hacer una pausa cortita, pausa Está en la cortita. sentencia. Venimos enseguida. Está en la- A ver, Santa Rita, una historia de 1500 años, tiene sus raíces en las tierras de Gran Hacienda, recuerdos pertenecientes a familias que construyeron la historia chilena, un legado que se disfruta en cada copa de vino y los tesoros perdurados en la bodega. Gran Hacienda, historia y tradición en cada brindis. ¿Cómo se soluciona este tema, doctor Ruiz Díaz Labrano? ¿Qué tiene que darse? Este tema, incluso todas estas consecuencias, si se hubiese respetado primero la propiedad privada, segundo, si don Guillermo y estas personas no hubiesen atropellado como atropellaron, porque claro que es un atropello el meterse a llevar ladrillos a intentar construir dentro de la propiedad sin autorización del dueño, eso es lo que dice el Código Penal. Pero este señor, con la abogada que también les defiende a ellos, se fue a mi oficina, llamaron y pidieron hablar conmigo. Yo hablé con ellos y le dije por lo único que yo cedería, no porque yo considere que tienen derecho, porque tengo mi historia del 2002, 2006, 2016 y 2019 haciendo lo que él dice que yo no hago, defender la propiedad privada y defender mi propiedad ejerciendo mi posesión. ¿Qué plantearon en tu oficina? Y plantearon a ver si se podía arreglar. Le dije yo por la paz arreglaría, pero arreglaría una cosa razonable y ellos me hicieron un planteamiento, yo le dije la mitad. Quiero terminar, después voy a tener todo el tiempo para decir. Ellos me hicieron un planteamiento, yo le dije la mitad de eso. Después, ¿Qué planteamiento económico? Bueno, también vino un planteamiento económico del doctor Dure que quería que yo le pague su honorario a él. Eso era no miento, por mis hijos, juro. Está mintiendo. No. Cerramos esto. Sí. Un planteamiento te hicieron y no se pusieron de acuerdo en ese planteamiento. Y no porque después ellos aceptaron ese planteamiento para buscar la paz, para que no me entre más en el inmueble. El planteamiento es que dejarle un espacio. Dejarle un espacio. De claro. las 17 hectáreas, dejarle un espacio. Miente descaradamente. Pero ¿por qué bien mentir? Está mintiendo, hermano. A ver, ¿Te fuiste a mi oficina? ¿Dónde fuiste?
¿Para Voy a qué te aclarar, fuiste? yo voy a A ver, doctor, ¿te fuiste a su oficina? Nosotros, Jorge, en la jurisdicción penal siempre se estila de que previa a la audiencia preliminar, que es la otra fase, ¿verdad? La etapa investigativa, siempre existe la posibilidad de llegar a un entendimiento entre las partes a los efectos de evitar la audiencia preliminar y un juicio oral y público, ¿verdad? Nosotros hemos recibido la recomendación de la jueza de primera instancia de la jurisdicción penal de San Bernardino, la doctora María Teresa Rodríguez. Desde un principio no insistía, pero diariamente nos insistía que nosotros teníamos que acercarnos al doctor Ruiz Díaz Labrano para tratar de llegar a un entendimiento, que él tenía la oferta como para que nosotros podamos No tenía ninguna hacer respetar los derechos de nuestro cliente. A ese efecto hemos ido a hablar con el doctor, no hay problema. Nosotros somos profesionales y tenemos que ver ¿Y qué pasó, la posibilidad. doctor? ¿Y qué pasó? Entonces, ¿cómo no? No hubo ningún entendimiento ahí, porque también cada cual tenía que renunciar a sus intereses personales. Nosotros, con toda ¿Se conformaban ustedes quedarse con un par de hectáreas ahí de las 17? Es lo que nosotros pensábamos que iba a poder ser, ¿verdad? Pero nosotros en un principio lo que queríamos era que se respete también los derechos de nuestros clientes, ¿verdad? No íbamos a aceptar, pero bajo ningún punto de vista íbamos a aceptar condiciones que no le iba a convenir a nuestro cliente. Y lógicamente no se llevó adelante. Mentira, aceptaron. Y la señora, la jueza, Aceptaron. por eso, Jorge, desde el momento de la construcción del acta de imputación, esto se tiene que anular. También la jueza de garantía también su investigación, o sea, sus actos procesales, hace agua por todos lados también. Y se tenía que haber evitado el juicio oral y público, ¿verdad? Y estamos ante esta instancia también que... Primero, ¿por qué no prosperó el acuerdo? ¿Qué pasó? Hay una coincidencia acá. Yo puedo explicar porque estoy con la verdad. A mí me llama la abogada... ¿Qué verdad va a hablar, bueno, déjeme terminar. A mí me llama la abogada que trabaja con el doctor Duré y me pide una entrevista para hablar de a ver si podíamos encontrar una solución. Yo les recibo en mi oficina como recibiría a colegas respetuosamente. Comenzamos a hablar. Yo les aclaré que por una cuestión de buscar la paz de una vez por todas, que se firme, que nunca más van a entrar en mi inmueble a depredarlo. No. Un momentito. ¿Cómo si están adentro nosotros vamos a plantearle eso? No. Un momentito. Creo que el primer empantanamiento es cuando llegamos a una posibilidad. De acuerdo. Y agarra y me dice el doctor, y tenés que pagarnos nuestro honorario. O sea, no, está mintiendo. Ellos se me metieron en el inmueble. Doctor, no tiene que ser mentiroso. No soy mentiroso. Gracias a Dios tengo la conciencia tranquila. Está mintiendo. Tengo la conciencia tranquila. En absoluto. ¿Cómo nosotros más pedimos? No, en absoluto. Y si te pruebo que eso es así, ¿qué dirías? ¿Cómo puedes probar eso, doctor? Y porque tengo personas que escucharon también. Primero, para comenzarlo, todos esos videos que ellos están poniendo como dentro del periodo probatorio, no se hizo con autorización judicial. Hay jurisprudencia en la Corte que eso no es admisible dentro de un proceso. Y el tribunal, sin ningún problema, aprobó todo. Ahora, doctor, para ir redondeando un poco, no sé si lo vas a decir, ¿verdad? Pero en el corte hiciste referencia. ¿Hay políticos detrás de esta historia? Yo estoy convencido. ¿De qué sector? Esto es curioso. Están en San Bernardino y en Altos están en periodo de elecciones. Entonces todo el mundo se mete en esta cuestión. Es la única manera también que se justifique todo la parafernalia que hicieron para amedrentarme y coaccionarme, cosa que no consiguieron. Yo incluso felicito a la policía de la jurisdicción de Caacupé, felicito a la policía que evitó que se me tiraron encima. Uno de los imputados, estando imputado y procesado, se me tira encima, me tiran cosas sobre el vehículo.
ese tipo de Cuente, violencia. doctor, cuente quién fue el que se fue a apaciguar, a calmar los ánimos que estaban todas muy... Tengo tu palabra que dijiste eso, No, cuente, pero en la práctica, en la acción, pero en la práctica, cuente, doctor, en la cuente a práctica fue la opinión pública. policía. No fuiste Por vos. eso es lo que usted es un mentiroso. ¿Por qué no cuenta la verdad? Y porque Tiene cuento que la contar, verdad. Está no, filmado. tiene que contar la verdad. Pero está filmado. Nosotros Está filmado. nosotros le estábamos ayudando para que la gente no se sulfure, para que ustedes puedan sí. tranquilamente salir. Pero vos estabas Pero alentando a esas personas. Yo no puedo también... Vos estabas alentando a esas no, personas. Claro que sí, estaba con el megáfono alentando a esa persona. No, señor, nunca agarré el megáfono. Tráigame un... No, señor. Está la filmación del Poder Judicial de KQP. No mienta, doctor. No miento. Mienta. No necesito mentir. Yo me fui tengo una ayudar para que tengo usted mis se suba en títulos, su auto sin tengo ningún tipo los de antecedentes inconveniente para que judiciales. ¿Qué pueda. tienen señor. ustedes? Un papel. Uno. Tenemos. Todo eso ha condenado Jorge. Mm. No tienen absolutamente ningún antecedente policial ni judicial. Absolutamente no tienen. Es tan limpio, don Guillermo Páez, uno de ellos confesó que fue detenido. Acá el doctor habló de otras denuncias anteriores. No, ¿Y a qué fue conclusión se detenido llegó a por eso? Nunca se llegó a portación de ninguna armas conclusión porque y nunca por existieron resistencia a la esos hechos autoridad. punibles. Y está en su prontuario. Nunca existieron Está en su esos prontuario. hechos punibles, lo que él, ¿Dónde- tratando de demostrar la dónde posesión vive- que nunca la dónde tuvo, vive- presentó denuncia penal aquí y allá y nunca prosperó Dure- nada porque nunca existieron hechos punibles que investigar. Los fiscales de aquella época nunca encontraron ningún hecho punible. ¿Dónde vive, según vos? ¿Dónde No vive? según yo, según los certificados tanto en el expediente. ¿Saben qué son esos certificados? Certificados. Me voy con mi pariente y me voy a la policía y digo, este señor vive en tal parte. Está poniendo Pero en tela no. de juicio lo que la policía hace. No, al Está contrario. poniendo en tela de juicio lo que... Vamos a ver, y No, me gustaría, señor. yo le envié, no sé si tienen o no, está yo equivocado. envié lo que dice el Es un instrumento público. y claro, el bueno. prontuario de este Pero señor. ¿dónde está? Eso no está en el expediente. Nadie. pero le está en la estoy- realidad. Le estoy diciendo que están limpios estos 4 procesados, injusta, arbitrariamente están. ¿Y cómo es posible que Y el le tipo- digo al presidente de la Corte Suprema de Justicia que investigue, que haga un sedazo entre todos los magistrados para que se pueda renovar el cuadro. Porque en este caso hay magistrados que quitan sentencia definitiva rayando la injusticia arbitraria por donde se lo mire. Y el presidente de la Corte tiene que actuar. Esta sentencia es producto de dos cosas importantes. Uno es las pruebas. Hasta ahora no me dijiste que otras pruebas, aparte de las Están todos testificales en de el expediente, favor. yo no voy a venir No, acá a no, decirte decime que- otra. La Yo no voy a venir a decirte la que- segunda son las pruebas que yo planteé. Y a pesar del acoso, de la presión y la coacción Y que resulta hicieron todo el tiempo, Y resulta no que fue los resultado. testigos, lo que el colega puso como testigos son los policías que arreó en esa ocasión, le hizo declarar. ¿Quién arreó a Y los también, policías? y también los testigos de la fiscalía, todos eran policías. Y están filmados. Personal suyo, su chofer, un abogado que trabaja en su Los estudio. parientes- Esos son los testigos que Los ustedes parientes de pusieron. don Guillermo fueron tus testigos y se Y porque contradijeron. son vecinos, Pero se contradijeron. tanto de Tuncanguá como de Pirayuí, los vecinos que hace más de Te vuelvo a 70 años preguntar, vienen que se iban a la escuela uno ¿De dónde con es otro. Guillermo Se iban Páez? a la escuela cuando eran ¿Qué chiquitos, dice la doctor. policía en su prontuario? ¿Qué dice la policía en su prontuario? Y resulta que los policías, se notaba, Jorge, se notaba claramente que eran adiestrados estos policías que se fueron a declarar de que no tenían que hablar absolutamente nada de la casita de don Guillermo. No tenían que haber dicho. Entonces, con las preguntas que nosotros hacíamos en la audiencia, entraron todos en pánico. ¿Por qué? Porque Esa casita está, doctor, ¿verdad? Sí, yo fui. No hace falta que él lo diga. Nosotros, cuando planteamos el interdicto, acompañamos la foto de una casa que resulta que el camino usual fue cerrado y el otro camino fue destruido. O sea, se volvió intransitable. Entonces a la salida, cuando ya terminamos el procedimiento, yo miro una casa que veo ahí, reciente, de construcción reciente, nunca lo había visto. Entonces saco una foto y gracias a Dios saqué esa foto. Porque mirando esa foto que yo saqué, más la foto que ahora comprobamos, ¿qué hicieron los clientes de Duré? ¿Qué hicieron? ¿Verdad? Modificaron, limpiaron, sacaron, pusieron un alambrado enfrente. Tenemos 2 fotos, una de usted dice abril. que eso se montó. Claro que No. sí, no tengo duda. Eso no es, ¿cómo es? Se puede peritar para determinar Claro que se puede si es peritar. nuevo o es Claro que viejo. se Eso es puede peritar, facilísimo pero- determinar. Bueno, tengo que cerrar.
En conclusión, me dicen acá del Ministerio Público esta causa se va a auditar por la gestión fiscal. O sea, esta causa, ¿confías vos? Yo digo, ante estas diferencias... En la autoridad superior sí confío. A ver, ante estas diferencias que se tienen acá, ¿confiamos? Supongo yo en la justicia. justicia. Yo confío en esto confío en el Poder Judicial y confié, porque si no, no me hubiese sometido a este tipo de cosas. Hay personas que actúan de otra manera cuando tienen dificultades de esta naturaleza. Yo recurrí a la justicia, siempre. En el 2002, en el 2006, en el 2016, en el 2019. Y volví a recurrir ahora. Siempre apelé a la justicia. ¿Qué hacen ellos? Quieren amedrentar a los jueces que van a entender en la sentencia, amenazando con denunciarlo en el jurado de enjuiciamiento. Un miembro del jurado de enjuiciamiento ya está metiendo la cuchara. Le voy a decir una cosa, doctor. Me voy a referir a él oportunamente. Doctor, no quiero ser irresponsable, por eso no lo hice todavía. Doctor, pero el caso González Daer, que fue el que quizás le costó a él muchísimo, bueno, ahí cerquita estaremos. Y si cuando compruebe lo que ya tengo semi comprobado, con gusto yo voy a denunciar también. Claro que sí. Le voy a decir una cosa, Jorge, y a la audiencia. Último. Guillermo Páez es una víctima de la injusticia de nuestros tribunales, del Poder Judicial. Y así como Guillermo Páez, en los 17 departamentos hay un Guillermo Páez que está esperando justicia. En los 17 departamentos hay varios Guillermo Páez que van a tener que sacudirse y la justicia va a tener que actuar. Y le digo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la República y al presidente del Congreso Nacional que se pongan las pilas y que hagan un sedazo en sus respectivos gabinetes para que puedan... En síntesis, confiamos... El sedazo político lo que tenés que dejar de utilizar y dejar de manipular a la gente, dejar de agraviar a la gente. No, yo no le agravié a tu cliente nunca, no claro te agravié a vos nunca. A mí me insultaron, me faltaron el respeto. Eso no es manejar un proceso correctamente. Eso, mi querido Duré, es lo que descompone el Poder Judicial cuando se meten políticos interesados, oportunistas. Eso es. Nosotros... Yo tengo los títulos, ¿qué tienen ustedes? Cuando hay evidencia... Yo tengo los títulos, ¿qué tienen ustedes? Cuando hay evidencia de una injusticia dada por un tribunal de sentencia, la gente de los 17 departamentos Cabisu y Lembuja Carasancha Utalumita Ari. ¿Qué me está diciendo que vas a presionar al Poder Judicial? No. ¿Qué está diciendo? Yo voy a ejercer mi como hombre de derecho, voy a trabajar. Eso es lo que estás haciendo. No, señor, pero yo no voy a poder controlar eso. Y cuidado, yo no voy a poder controlar. ¿La vez pasada controlaste? No. ¿La vez pasada controlaste? Me está dando la razón, entonces, ¿verdad? De que yo le ayudé para que... La vez pasada controlaste porque te dijo la jueza. No, señor. No es cierto. Claro, bueno, gracias, doctor. Ya no tengo más tiempo. Vamos a esperar. Confiamos en la justicia. Sí, confiamos. Yo absolutamente confío también. No confío en los oportunistas, no confío en los aprovechados, no confío en ciertos políticos. Dale, doctor. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta hablamos con referentes del departamento de Caguazú, tema modificación del proyecto de la ampliación de la Ruta 7. Pausa, venimos enseguida. Pobladores de Caguazú enfrentados por modificación del proyecto de construcción de la Ruta 7. La construcción, mantenimiento y operación de las rutas 2 y 7, contrato firmado en el 2017, tenía en principio una buena aceptación, pero un repentino cambio en el proyecto original en el tramo de la Ruta 7 en el departamento de Caguazú dividió a la población y las protestas no solo fueron callejeras, sino que el caso se judicializó. En el trayecto que abarca Caguazú y que llega hasta Mingaguazú, iban a construir una rotonda y un viaducto en Coronel Oviedo, 2 viaductos en Caguazú y una intersección en Caguazú, pero debido a la protesta de un grupo de frentistas, se decidió cambiar todo y hacer 7 rotondas en reemplazo de los 2 viaductos.
proyectos. Ahí se generó el desacuerdo entre los moradores de Caaguazú y se formaron dos grupos. El que está en contra del cambio del proyecto original acusa que todo se hizo a espaldas de ellos y casi de manera unilateral, ya que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones llamó a las partes a una reunión en marzo pasado cuando estaba prohibido salir de las casas y no pudieron asistir a la convocatoria donde se decidió el cambio del proyecto. Según el grupo que está en contra del cambio, todo esto solo beneficiará a unos pocos frentistas y por eso se iniciaron las manifestaciones. Pero como no prosperaron, la semana pasada las protestas callejeras derivaron en la intervención de la justicia a través de un amparo que presentaron para evitar el cambio del proyecto original. La jueza en lo civil, comercial y laboral de Caaguazú, Marisa Centurión, es quien tiene a su cargo resolver el amparo. El Ministerio de Obras Públicas remitió los antecedentes de la obra en cuestión a la magistrada para demostrar que todo se realizó conforme a lo que solicitaron los frentistas. Señalan que en agosto de 2019 el intendente local manifestó las inquietudes respecto al proyecto aprobado y pidió que se consideren los ajustes a la obra y que desde ese momento el ministerio trabajó con los representantes municipales para hacer los cambios. De esta manera desmienten que en marzo pasado, en plena fase cero, se haya tomado la decisión de forma unilateral o favoreciendo a una minoría. También desde el Ministerio de Obras señalan que recibieron varias notas de las distintas comisiones vecinales que consideraban que el proyecto aprobado no contemplaba las necesidades reales de sus comunidades y que muchos moradores tenían que transitar varios kilómetros para cumplir con sus actividades cotidianas, lo que repercutirá de manera negativa en sus ingresos económicos. Y en base a todo eso es que el Ministerio de Obras Públicas hizo la evaluación para hacer los cambios y subsanar estos problemas. Por esa razón es que el 30 de marzo pasado el MOPC pidió a la empresa constructora el desarrollo de una ingeniería de ajustes y modificaciones al proyecto aprobado en el tramo de la Ruta 7 en el año 2017. Los que están en contra del proyecto de los viaductos hablan que estas construcciones van a atentar contra el comercio de las personas que están al costado de la ruta y que afectará en su economía, que eso no se tuvo en cuenta por el Ministerio de Obras Públicas en un principio. Mientras que los proviaductos alegan que toda la movida tiene un trasfondo político y que los manifestantes que suelen salir con pancartas a la ruta responden a un sector que está en campaña para acceder a cargos electorales en Caaguazú. Bueno, seguimos en la caja negra. Impresionantes los mensajes que recibo sobre el otro caso, de otros casos similares ahí en San Bernardino, que podemos hacer el seguimiento a este tema que tiene que ver con las tierras. Bueno, está la abogada Blanca Benítez, abogada de la Coordinadora Multisectorial Pro Paso a Desnivel de Caaguazú. Así es la coordinadora. Así ¿Qué tal, es. doctora? Muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, ustedes no quieren... A ver, acá yo entendí en resumen lo que estábamos viendo en el informe. Sí. El proyecto original del MOPC era... El proyecto original del MOPC básicamente contempla 2 viaductos entre las obras más importantes y un paso de trompeta en la ruta 13. Eso se modificó bueno, después de la... A ver, te puedo hacer una síntesis. Sí. Vamos a empezar del primer contrato firmado, que es el contrato número 1/2017. Sí. En ese contrato... integrante, ¿verdad? Por supuesto, ese contrato es el pliego de bases y condiciones y las especificaciones técnicas que están en ese contrato. Ahí se establece, en el pliego de bases y condiciones se establece que se va a construir 2 viaductos para Caaguazú, un paso de trompeta en la ruta 13 y también se establece que se va a hacer la duplicación de la ruta y las colectoras. Después de un tiempo, en el 2018, empieza la obra. Y en conversaciones con el intendente y el diputado Ibarra, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones firma un acuerdo de intención. Aún se conservaban los 2 viaductos y se anexaban otras obras. Pero es en marzo, en plena pandemia, donde se presenta, sí, se hace una audiencia pública, entre comillas, ¿verdad? Y se presenta una tercera opción. Lo que hay que entender aquí que sería el segundo proyecto, el proyecto modificado. Vamos a hablar del proyecto original y posteriormente el proyecto modificado. El proyecto modificado, ya en ese proyecto desaparecen los viaductos, el paso de trompeta en el kilómetro 13 y se reemplaza por las 6, según el proyecto, 5 rotondas.
El viceministro hasta el lunes pasado sostenían que eran 5 rotondas, pero hoy cuando estábamos haciendo el trayecto de Caguazú hasta acá vimos que ya se está trazando para otro viaducto, otra rotonda que no está contemplada ni siquiera en el proyecto modificado, que es la de Cantera Boca, que le llamamos el viaducto de Cantera, la rotonda Cantera Boca. Lo que hay que entender aquí es que este proyecto modificado aún no tiene adenda. Y esto surge claramente del acuerdo que hicieron, el acuerdo de intención que hicieron la SOE con el Ministerio de Obras Públicas, que establece como un plazo máximo este 30 de noviembre para la firma de la adenda número 2. Y es más, se dice aquí que para esa adenda es necesario que se firme en esa fecha, porque si no, se quedaría sin efecto, se volvería al proyecto original. Lo que es llamativo de todo esto... Es que hay un sobrecosto, hay una diferencia de costo entre un proyecto y otro. Esa es una información muy guardada por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué te digo? Porque aún en el informe que remitieron a la jueza no tocaron el costo de la obra, prefirieron tocar el costo para el usuario. Por lo tanto, nosotros volvimos a solicitar en el periodo de prueba del amparo que se remita nuevamente oficio al Ministerio de Obras Públicas para que ellos puedan decir al juzgado el precio del proyecto, el costo del proyecto original y el costo del proyecto modificado. El plazo está vencido, aún no se agregaron esos informes. También hicimos ese mismo pedido a Hacienda, si hubo un pedido de modificación o ampliación del costo del proyecto original. No hemos recibido tampoco aún el oficio. Mañana yo voy a presentar los oficios diligenciados en el juzgado para pedirle a la jueza que le intime bajo apercibimiento de desacato, porque necesitamos esa información. Claro. Necesitamos esa información porque nosotros queremos ir a una segunda etapa que sería la de una acción penal en caso que vemos, ¿verdad?, de que pueda haber un daño patrimonial. Las diferencias en las obras a simple vista podemos deducir de que no pueden tener el mismo costo. No es lo mismo un viaducto que una rotonda. Es mucho más caro el viaducto. Es mucho más caro, obviamente, el viaducto. Y yo creo que ni aún las 6 rotondas cubrirían el precio de un viaducto. A ver, está también con nosotros Alfirio Presentado, coordinadora multisectorial Pro Paso a Desnivel de Caguazú. En tu ciudad hay opiniones divididas, Alfirio, ¿verdad? Hay quienes están a favor de un proyecto del viaducto y hay otros que no están a favor de la rotonda. Y bueno, en la vida siempre tenemos ideales que de repente se contraponen. Entonces lo nuestro es el bien general. Y creemos de que el viaducto es un sistema de circulación que va a dar mucho más beneficio y agilidad al tránsito, y más todavía tratándose de una ruta nacional. Nosotros apostamos al viaducto y no pedimos otra cosa, porque aquí se recortó, como dijo la compañera, proyectos muy importantes como la trompeta, por ejemplo, de la Ruta 13. Entonces, sí adicionaron otros carriles más. Hay un grave problema, señor Torres, que por el casco urbano va a pasar en el proyecto actual 10 vías. 10 vías. Para ultrapasar esas 10 vías en una rotonda, hoy día tenemos una rotonda con 2 vías nomás en el centro de Caguazú. Y es todo un caos. Ahora cuando nosotros teníamos que salir, nos tocó más o menos 10 a 12 vehículos para entrar en la rotonda. Y entendemos de que acá tenemos, señor Torres, una población de aproximadamente 100.000 habitantes en el casco urbano. 50.000 está en la parte sur, en donde están todas las instituciones. Al otro lado, en la parte norte, tenemos universidades y una población barrial que ultrapasa todos los días la ciudad para algunas gestiones. Disculpame, compras. ¿esto que estamos viendo el proyecto original, doctora Alfirio, es esto o no? No, eso es diferente porque tenés la rotonda arriba y el paso a desnivel abajo. El nuestro es al revés, la rotonda abajo
y el viaducto arriba. Pues increíble. Ese sería. Este sería. Ese sería. Esto es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Pero del otro lado hacen referencia a que este proyecto, corríjame si me equivoco, si entendí bien, le puede perjudicar a los comerciantes del lugar. Bueno. Entonces, ahí nomás yo digo, cuando se menciona desde el MOPC que se hizo esta audiencia pública, pudo haber primado el criterio de los comerciantes, que señalan de que van a ver obligados a cerrar, a mudarse, porque hace imposible que ellos puedan seguir trabajando en ese lugar con este proyecto que ustedes están de acuerdo. Sí. Y eso se pudo haber utilizado como argumento para hacer la modificación. Bueno, el argumento que utilizaron básicamente los de la SOE, porque los que presentaron el proyecto son los de la SOE, es de que si construían un viaducto iban a hacerlo con un muro muy alto que dividiría la ciudad en dos, cosa que no es real. Participaron, sí, comerciantes, de los cuales 17 de los participantes eran políticos, eran autoridades, y prácticamente 5 o 6 miembros de la población. Entre ellos sí participó un dueño de estación de servicio, que es uno de los afectados. Y voy a ser honesta, este dueño de estación de servicio es suegro del diputado Miguel Ángel del Puerto, es uno de los afectados. Del otro lado tenemos el supermercado de la mamá de nuestro diputado Hugo Ibarra. Entonces lo que nosotros decimos, uno de los comerciantes frentistas forma parte de nuestro equipo. Gran parte de los frentistas están dentro de este equipo. Lo que nosotros no queremos es que por ayudarle a los amigos a que le vaya mejor en sus negocios, tengamos que dejar una obra que hace al interés general para que prime el interés particular. Hay que recordar que esta obra tiene una finalidad, que es dar mayor seguridad y reducir el índice de accidentes. Y acá traje una copia del artículo 32 de la ley 5102, en la que establece claramente en qué momento y de qué manera se puede modificar este contrato que se firmó entre las partes. Y dice que se puede modificar el contrato a objeto de incrementar los niveles de servicio. Y si vamos a ir a tomar los puntos que dentro del informe envió el MOPC, nos dice de que con el proyecto actualmente en ejecución no aprobado, porque yo sostengo que no está aprobado porque la adenda aún no se firmó, vamos a tener un tránsito más congestionado. Va a haber una reducción de la velocidad de 100 kilómetros por hora, estaba previsto que se pase, ¿verdad?, sobre el viaducto. En las rotondas vamos a pasar a 40 kilómetros por hora. Obviamente que en área urbana va hasta 50, pero ahí reducimos 10 más, son 40 kilómetros por hora. Vamos a tener un incremento en el costo para los usuarios, y estamos hablando de $20 millones, que va a ser el incremento en 27 años para los usuarios por la utilización de esa vía. También vamos a tener el aumento de la polución sonora y gaseosa en la rotonda. Si esto es mejorar el nivel de servicio, yo no sé de qué estamos hablando. Con el proyecto original. Pero desde el punto de vista legal, ¿se pudo haber hecho esta modificación? Usted leyó recién este artículo. A juzgar por lo que dice ahí, me parece que no. No. Si vamos a hablar de incrementar el servicio, si se modifica para incrementar el servicio, no. Es más, tampoco se podría estar modificando de una manera tan sustancial, porque en una adenda, ¿qué es lo que básicamente se hace? Adenda es añadir, lo cual quiere decir que agregamos cosas al contrato original. No se puede modificar el espíritu del proyecto. No podés modificar la finalidad y el espíritu del proyecto. A ver, está Hugo Osorio también ahora, vía Zoom con nosotros. Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por el espacio, y a los panelistas también. Desearles buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, Hugo, vos sos comerciante de ahí de la zona de Caguazú. Yo vivo hace 5 años acá en Caguazú y me dedico al comercio. Y lo que quería aportar un poquitito a lo que están diciendo la doctora y el señor Alquillo es cuestionar un poco el criterio que tuvieron en cuenta para poder cambiar este proyecto original, que si vos te pones a pensar, el criterio de la ingeniería te lleva a un progreso, y lo que se está queriendo plantear es para mí un retraso por las siguientes cosas. La seguridad
la economía, te dicen que la economía va a ser mejor porque los que pasan por Caguazú se van a quedar por el tema de las rotondas, lo cual me parece aberrante que se tenga un tipo de criterio como esto, por ejemplo. Y que la ingeniería nos otorga la funcionalidad de una ciudad, que implica que la gente que quiera quedarse en Caguazú, se quede por una cuestión de comodidad, no por una cuestión obligatoria. Y la gente que pasa por Caguazú pase tranquilamente a donde tenga o quiera irse. Eso te otorga la ingeniería, me parece, con estos proyectos de primer mundo, que son estos viaductos y estas autopistas. Y segundo, y lo otro que quería decir es que nosotros no podemos ser tan egoístas en pensar solamente en la ciudadanía, centrarnos en Caguazú, y no pensar en porque es una ruta internacional la que nosotros estamos teniendo en medio de la ciudad, y no pensar en los demás ciudadanos. Me extraña mucho a mí realmente que las autoridades que tendrían que estar haciendo, velando por la seguridad de la ciudadanía, no estén preocupados y no estén haciendo campaña en base a que no se están haciendo realmente las cosas bien. Y te digo porque nuestra ciudad necesita integrarse, como dice Juan Alfidio. Nosotros tenemos dividida la ciudad con este proyecto, y lo que hace este tema del viaducto es integrarla a las dos partes, ¿verdad? Nosotros tenemos el día a día con personas que andan mucho en moto, que el tráfico es sumamente peligroso, y la economía de la gente que está al costado o a veras de la ruta es sumamente peligroso. Y yo creo que con esta ingeniería que nos están ofreciendo, con este proyecto que nos están ofreciendo, esas personas podrían tener una mejor calidad, inclusive de vida y aparte en su economía misma, ¿verdad? La gente puede optar en quedarse, y va a ser mucho más atractivo quedarse en Caguazú por la funcionalidad que tenga este proyecto, y no por el hecho de que le tengas que frenar a la gente por una cuestión de este tema de la rotonda, ¿verdad? Claro, tengo que hacer una pausa. Convengamos que también la ampliación de la ruta 2 y 7 era acortar el tiempo, el traslado de la gente. Va a llegar a Ciudad del Este a la capital. Me da la sensación, por esto que están exponiendo ustedes, que ahí va a haber vamos a disminuir la marcha, digamos. Tengo que hacer una pausa. Lo que me parece que la gente del MPC también tiene que explicar y responder para justificar o sostener los cambios que hicieron. Por supuesto, tiene que primar el interés general antes que el interés particular. Y también, no por la presión de algunos diputados para favorecer al negocio de sus parientes o amigos, no se puede modificar un proyecto. Después hay que ver el tema costo, doctor. Eso tiene que tener a mano, hacer esa comparación. Así que el tema costo me parece clave. Es lo que clave. estamos esperando con mucha expectativa, Sí. ¿verdad? La respuesta sobre todo de Hacienda, donde le pedimos que nos dé esa información. Lastimosamente, dentro del marco del amparo ya se cerró el periodo de pedir informe, pero te cuento de que también... Esperamos un ratito, porque tengo que hacer una pausa, sí, cumplir perfecto. con esto, venimos enseguida. Bueno, recibo un par de mensajes acá, dice, si le meten 7 rotondas, dice, va a costar prácticamente un día cruzar la ciudad, dice, viaducto sí, rotonda no. Que yo no quiero creer que haya una presión política, unos intereses, o sea, sí, podemos llegar a creer eso, ¿verdad? Pero semejante proyecto y modificar para darle el gusto a los amigos nomás me parece un despropósito. Yo así voy a escuchar por lo que están relatando yo te ustedes. quiero ¿verdad? mostrar algo, mi querido amigo. El silencio de nuestras autoridades es pasmoso. Sí. Aquí tenemos una nota enviada el 19 de octubre al gobernador del 5º departamento, don Alejo Ríos, nota recibida, silencio. Tenemos nota enviada al abogado Gilberto Almada, presidente de la Junta Municipal de Ciudad de Caguazú. Ellos sí emitieron una declaración de interés distrital sobre la obra. Tenemos la nota enviada al diputado Hugo Ibarra, recibida en su oficina parlamentaria sin respuesta. Tenemos nota enviada al diputado Miguel del Puerto, recibido sin respuesta. Tenemos nota enviada al ingeniero Papu Ríos, también sin respuesta.
La prensa local está absolutamente callada, a excepción de un grupo de periodistas, que son 2. Las autoridades calladas. La Junta Departamental sacó una declaración de interés distrital, pero como el gobernador es padre de nuestro intendente, tampoco está firmada. Entonces, deducimos de que sí hay interés. Tenemos que asegurar que hay interés, porque si no, no hubiese habido tal silencio. Hay un silencio tremendo entre todas nuestras autoridades. Sí, a ver, Hugo, ¿qué dijiste? Sí, no, yo quería agregar algo sobre lo que dijo la doctora nomás. A mí me extraña mucho que a sabiendas de que el diputado Ibarra, ¿verdad?, esté presidiendo la comisión de obras del Congreso. De la Cámara. ¿Verdad? De la Cámara, perdón. No les haya dado retorno al grupo de frentistas. Yo no formo parte de ningún grupo de nada. Yo soy un comerciante, todavía me estoy asentando acá en Caguazú, pero esa ausencia de la intendencia, del ministro en realidad y sus asesores, porque en realidad diríamos en una cuestión pública la Junta Departamental y el gobernador yo creo que no tienen mucho que ver en esto, pero sí como autoridades deberían de tener una opinión o emitir algún tipo de opinión. Pero sí tiene mucho más la Junta, o sea que el municipio en sí y el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Y eso llama muchísimo la atención y quería dejar eso en la mesa porque hay mucha gente que no tiene conocimiento tampoco de esto. Yo accedí a estos datos también por una cuestión de que llamé, consulté, investigué, ¿verdad? Claro. ¿Qué se viene ahora, doctora, para ir redondeando? Yo mañana en Radio 1, no sé si le quiero llamar no sé si vamos a hablar con el ministro, le llamamos también el domingo, estuvo en Carao Cruz con nosotros el intendente liberal, José Papu Ríos, Sí. Podemos hablar con él. ¿Qué dice un poco para entender que esto que están planteando ustedes, que a juzgar por lo que exponen, tiene lógica, ¿verdad? A juzgar, Sí. ¿verdad? Entonces, habría que ver también qué dicen ellos, ¿verdad? Para entender un poco. A priori me parece que no se justifica, ¿verdad? Bueno. A priori, ¿verdad? No sé que ellos arrimen otros elementos. Y después está lo otro que me parece grave, porque para hacer una modificación al proyecto tiene que tener un sustento. No sé si basta una adenda, nomás para una modificación sustancial al proyecto original. Una modificación total. Total, ¿verdad? No hay ni siquiera absoluta. Sí, total, ¿verdad? El viceministro en algún momento, a través de con sus colaboradores, nos manifestó de que uno de ellos nos preguntó, no recuerdo si era el ingeniero Bordón o el ingeniero Arce, nos preguntó por qué tanto capricho con el proyecto original. Y ahí le tuvimos que corregir, el capricho no es nuestro, en todo caso el capricho fue del Estado, que mandó elaborar un proyecto, pagó. Se supone que se hizo un estudio previo, estudio ¿no? de factibilidad, y al final concluyó de que era la mejor opción para Caguazú. No es capricho nuestro, tampoco tiene nada que ver con política partidaria esto. Sí podría decir que es una política social, porque estamos peleando por aquellos que no tienen voces, ¿verdad? Hay muchísima gente, y si vos ves los mensajes en nuestra página, hay muchísima gente que no está de acuerdo, pero que no quiere expresar su desacuerdo por lo que ya sabemos, por el contexto en que esto se está desarrollando. Y están de todos los colores, ¿verdad? Pues nosotros estamos con 27 organizaciones que son gremios. Está con nosotros el Colegio de Abogados, está la Asociación de Comerciantes, la Asociación de Madereros, está la Asociación de Arquitectos, de Músicos, de Transportistas, la Asociación Coordinadora Ciudadana, la Contraloría Ciudadana. O sea, esto es grande y nosotros somos los portavoces de estos gremios, ¿verdad? Pero está la población que no está asociada, que no acepta el proyecto, pero no se anima a decirlo. Y nosotros tuvimos que tomar una determinación drástica, que llevarlo al plano judicial. Creemos aún en la justicia. Yo como abogada te digo que a pesar de todo creo en la justicia. Nuestra jueza estuvo haciendo muy bien su trabajo. En un primer momento se había manifestado por ahí de que se iba a rechazar in limine nuestro amparo. Sin embargo, estamos ya en periodo probatorio, a punto de salir una sentencia. Te quería explicar un poco la parte... Sí, por último, pues nos tenemos que ir, sí. La parte legal. Tenemos por un lado el proyecto original aprobado con la adenda de bancabilidad número 1, por el otro lado tenemos el proyecto modificado que están ejecutando sin adenda, y entonces también tenemos el plazo a vencerse de la firma de la adenda.
Quiere decir que si no se firma la adenda número 2, volvemos al proyecto original. Y en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Si las obras que no están contempladas en el proyecto original ya se están ejecutando. ¿Hubo algo más que agregar? No, yo solamente agradecerte por el espacio y agradecerle a estas personas que están haciendo este enorme esfuerzo ad honorem, ¿verdad? Sin ningún tinte político. Yo te pedí estar en tu programa y pedirle un poco a estas nuevas autoridades y estos nuevos liderazgos de que sean un poquitito más abiertos y que sean un poquitito más... que tengan mucho más en cuenta la opinión pública en general y no de un sector nomás. Eso es todo lo que te quería comentar. Gracias Hugo. Hugo Osorio, también comerciante de la zona de Cabo Azul. Doctora, le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias. Señor Jorge Torres, agradecerte por esta oportunidad y le cuento de que las autoridades de UNU, de Vaquería, de San Joaquín están preocupado por esta situación. Y en San José ya hay levantamiento, manifestaciones. Y hay que recordar que en este país, lastimosamente, que muchos de los reclamos ciudadanos se logra solamente a base de presión. Nosotros querríamos que el ministro, que seguramente a esta hora está escuchándonos, entre en una serena reflexión y que atienda el legítimo reclamo de un pueblo que reclama por 2 viaductos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que decir, y mis condolencias a la familia Sosa Briganti. Ya se confirmó, el periodista deportivo Javier Sosa Briganti falleció. Ya hace 2 semanas había fallecido su hija de consecuencia del COVID. Y esto también tiene que servirnos a todos, como vienen repitiendo autoridades del Ministerio de Salud, a no bajar la guardia y a seguir con las medidas, con los protocolos sanitarios, las medidas de prevención. Es muy importante, sobre todo en estas fechas, no bajar la guardia. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.